Muy buenas noches. El tema de hoy es la nueva narrativa latinoamericana. Presentaremos las características, el contexto, las etapas, el boom latinoamericano, sus particularidades, el realismo mágico, la presencia del realismo mágico en la obra de Cortázar, específicamente en el cuento Carta a una señorita en París. El contexto en que se da la nueva narrativa latinoamericana es en medio de la modernización de las ciudades, las diferentes formas de desarrollo capitalista y el inicio de las dictaduras. La nueva narrativa hispanoamericana presenta tres etapas. La primera, una etapa emergente que se da entre los años 20 y 30, en donde prima una novela regionalista. Las características de esta primera etapa son que se sigue la técnica narrativa realista del siglo anterior. Encontramos también temas variados como el indigenismo, el costumbrismo, mundo rural, lucha hombre-naturaleza y problemas políticos. Dentro de los autores más representativos de esta etapa están Ciro Alegría con La Serpiente de Oro, José Eustacio Rivera con La Vorágine, Ricardo Guirales con Don Segundo Sombra y Rómulo Gallegos con Doña Bárbara. Luego tenemos una segunda etapa, la etapa de la consolidación, que se da entre los años 40 y 50. A partir de los años 40, la narrativa hispanoamericana se renueva y enriquece de forma inusitada, con obras que suponen una clara ruptura con el realismo telúrico social y da inicio a formas narrativas mucho más complejas. Las características de esta etapa son: la temática rural va siendo sustituida por los problemas del mundo urbano, sociales y existenciales. Hay una denuncia del colonialismo y del capitalismo, unión del realismo y fantasía, que serán el antecedente de lo que más tarde será el realismo mágico. En esta etapa de consolidación tenemos una clara influencia de autores europeos y norteamericanos como Joyce, Kafka, Proust, Unamuno, Hemingway, entre otros. Esto hace que los novelistas hispanoamericanos tengan una nueva manera de narrar, tengan una preocupación por el estilo, se preocupen por nuevas técnicas como el uso del monólogo interior, entre otros. Dentro de los autores más representativos de esta segunda etapa tenemos a Miguel Ángel Asturias, a Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, El reino de este mundo de Alejo Carpentier, entre muchos otros. Tenemos también una tercera etapa, conocida como la etapa de apogeo. Encontramos aquí el boom latinoamericano. El boom latinoamericano se da entre los años 60 y 70. Estos años fueron de intensa actividad intelectual en Hispanoamérica. Se populariza la música hispanoamericana, la poesía, la pintura, se crea la canción de protesta, la nueva novela busca un nuevo lenguaje, nuevos temas, nuevas técnicas y nuevos enfoques, y logra uno de los fenómenos literarios más sorprendentes de nuestro tiempo. Todo esto coincide con un notable interés por las editoriales españolas de activar el mercado hispanoamericano. Se publican muchas obras, se hacen entrevistas, los jóvenes autores participan en tertulias y escriben artículos de prensa. Es decir, se observa un desarrollo sorprendente de la novela hispanoamericana, hasta entonces marginada y desconocida. Al darse a conocer de esta manera súbita, daba la sensación de un boom. En lo que respecta a la temática del boom, se desarrolla sobre todo el gusto por la novela de tema urbano, por una nueva novela rural y especialmente se consolida la integración de lo fantástico y lo real. El boom latinoamericano tiene sus características. Dentro de estas están: la narrativa se describe cosas irreales como si fueran reales y cotidianas. Se renueva el lenguaje y las técnicas narrativas. Las historias, que pueden estar basadas en sucesos de la vida real, incorporan elementos extraños, fantásticos, legendarios o mitificados. Se amplía el concepto de realidad y se le incorporan aspectos del subconsciente, lo onírico y lo imaginario, que darán paso al realismo mágico. Como hemos podido ver, el realismo mágico es una técnica propia de la nueva narrativa latinoamericana, con la cual se han logrado obras realmente increíbles y maravillosas. Es así que el realismo mágico tiene sus propias características, como son
fusión de lo real y lo fantástico, lo onírico, la fantasía apreciada como real, descripción de detalles, dejar en suspenso al lector al final de la obra, la existencia de múltiples narradores, los escenarios suelen ser americanos, la mitología es un factor sorpresa, entornos de pobreza e imaginación y la percepción sensorial de la realidad. Uno de los escritores que hace uso constante del realismo mágico es Julio Cortázar. Incluso me atrevería a decir que en su forma de pensar está presente el realismo mágico, pues así lo podemos evidenciar en dos afirmaciones suyas. En estos días, mi noción de lo fantástico está más cerca de lo que llamamos realidad, quizás porque la realidad se acerca cada vez más a lo fantástico. Julio Cortázar. Escritor, profesor, traductor, incursionó en los géneros novela, cuento, poesía, prosa poética y microrrelato. El realismo mágico en la obra de Julio Cortázar. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Julio Cortázar. Efectivamente, Cortázar no acepta la realidad como le es dada y le agrega un toque de magia y fantasía a muchas de sus obras. Así lo evidenciamos en La Rayuela, Final del Juego, La Casa Tomada, Bestiario, La Noche Boca Arriba, Carta a una señorita en París, entre otras obras, que inauguraron esta nueva forma de hacer literatura conocida en el mundo hispano como realismo mágico, ya que los contenidos transitan en la frontera entre lo real, lo mágico y lo fantástico, con narraciones que plantean un mundo real, casi como el que nosotros habitamos, pero de repente algo quiebra esa tranquila realidad. El realismo mágico en el cuento Carta a una señorita en París. En Carta a una señorita en París encontramos algunas características que son consideradas propias del realismo mágico. Por ejemplo, en el cuento el protagonista y narrador redacta una carta a André, una chica a quien le presta su apartamento para que él viva mientras ella está en París. En dicha carta le explica el malestar físico que lo aqueja. Vomita conejos, pero lo hace sin ningún asombro, como si su malestar fuera algo usual en la gente. A continuación, un fragmento de esta carta a André. Dice, esta carta se la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla. Me mudé el jueves pasado a las 5 de la tarde. Hice las maletas, avisé a la mucama que vendría a instalarme y subí en el ascensor. Justo entre el primero y segundo piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes. No crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Pero no es razón para no vivir en cualquier casa, no es razón para que uno tenga que avergonzarse, estar aislado y andar callándose. Cortázar, 1994. Otro rasgo evidente de lo mágico está presente en la personificación de las cosas. Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y de su habitante lejana. Cortázar, 1994. Conviene recalcar que la descripción de detalles precisos es otra peculiaridad del realismo mágico. Es lo que da la credibilidad al acontecimiento mágico a los ojos del lector. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Cortázar, 1994. De igual forma, otro aspecto relevante que debemos mencionar es el dejar al lector en suspenso preguntándose qué sucedió realmente. Aquí el ejemplo. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto antes de que pasen los primeros colegiales. Cortázar, 1994. Es así que finalmente diremos que en el cuento Carta a una señorita en París de Julio Cortázar es una clara muestra del uso del realismo mágico dentro del boom latinoamericano y esto a su vez como parte de la nueva narrativa hispanoamericana, en donde el elemento mágico se funde con la cotidianidad del personaje y el mundo que nos presenta este autor en su narración. Este tema
La nueva narrativa hispanoamericana pertenece a la malla curricular del segundo de Bachillerato General Unificado. Espero que haya sido claro el tema. Muchísimas gracias.